Me acompaña Ricardo González, gestor de GPM. Muy buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Raquel. Bueno, sin más dilación, te pregunto primero por Tesla. A priori parecían unas cifras muy destacadas. Lo que estamos viendo son caídas. Por un lado se habla de que se penaliza la reducción de los márgenes. No sé qué opinas. ¿Crees que se debe a este motivo o qué crees tú que se está interpretando? Bueno, al final, si algo nos ha enseñado Tesla durante los últimos meses, por no decir años, es que las cotizaciones reflejan más las perspectivas que se tienen a futuro de una compañía que no el valor presente, ¿no? Solo si se explica ese volumen de ventas está reducido con respecto a otros fabricantes automovilísticos y aún así es la principal automovilística del mundo. Si revisamos la situación técnica, que al fin y al cabo ya descuenta esas expectativas futuras y que es el gráfico que tenemos en pantalla, vemos como la tendencia de medio plazo de Tesla es claramente alcista desde finales del año 2019 y cada vez que ha apoyado en su promedio móvil de 30 semanas ha sido para coger oxígeno antes de nuevas alzas. Durante las últimas semanas la estamos viendo de nuevo apoyar en ese promedio móvil de 30 semanas y va a ser clave que en las próximas semanas la cotización vuelva a superar el nivel de los $880, lo cual situaría el valor en subida libre. Obviamente es un escenario muy favorable para los intereses de sus inversores si esa cota se supera. También hay que tener presente la fortaleza relativa, que la vemos aquí en verde, y que nos dice que en un contexto de medio plazo, a pesar de los retrocesos de hoy, la cotización de Tesla sube a un ritmo superior que el promedio del mercado. Y obviamente ese entorno es favorable para la cotización. Dentro de estas cifras de Tesla también está bien ver un poco de dónde vienen, ¿no?, esos ingresos. ¿Qué pasa con la parte que aportan las propias ventas de coches? Y sobre todo es llamativo quizá ver lo que previenen de, bueno, pues de la venta de créditos de emisiones. También esto, bueno, pues quizá nos da un poco de pista. Evidentemente, al final, pues todos los datos que envuelven a una cotización, pues tienen su reflejo, pero como hemos comentado aquí en alguna ocasión, cuando se presentan resultados, cuando una compañía presenta resultados y los movimientos que suelen producirse suelen ser muy a corto plazo. En el medio plazo lo que cuentan son las expectativas de las personas. Las personas hoy en día piensan, y especialmente después del estallido de la COVID, que todo lo que tenga que ver con energías limpias, energías renovables, y en ese grupo también entra la automoción eléctrica, pues va a tener un fuerte impulso en el futuro. Y ese futuro es lo que miran los inversores a la hora de invertir en compañías como Tesla u otras empresas automovilísticas, más allá de los resultados que presenten a corto plazo, las perspectivas que tienen a medio y largo plazo. Y esa es una de las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir en los mercados de valores. No descuentan los escenarios actuales, sino las perspectivas que hay a futuro. En el caso de Tesla, es uno de los mejores ejemplos que ahora mismo tenemos en las bolsas de valores sobre esta cuestión. Ricardo, estamos esperando también lo que nos diga Microsoft. La mirada está muy puesta, sobre todo por los ingresos del negocio en la nube. ¿Tú qué perspectivas tienes? La verdad es que las tecnológicas siguen funcionando muy bien y de hecho Microsoft está en subida libre. También he preparado su gráfico y lo vemos ya casi semana tras semana establecer nuevos máximos históricos. Esto es algo que se repite en muchas compañías tecnológicas en un contexto alcista como que está actualmente Microsoft, con esa fortaleza relativa que muestra, estando en subida libre. Lo más probable es que los resultados tienden a ser más positivos que negativos, porque cuando la tendencia es alcista, sobre todo en el mercado, los resultados de las compañías tienden a ser favorables. Es más, aunque no sean todos los buenos que se espera, en compañías fuertes y alcistas, si bien puede haber una pequeña decepción a corto plazo, a medio plazo tienden a recuperar esa tendencia. Así que en este contexto alcista, no solo para el mercado, sino también para las tecnológicas en general y Microsoft en particular, cabe ser optimistas. Y sobre Alphabet, ¿qué me dices también al cierre? También estamos mirando los ingresos por publicidad de Google, también estamos mirando esos ingresos en la nube. Sí, evidentemente. Las tecnológicas, software, por ejemplo, que son en este caso Microsoft y también el caso de Alphabet, pues es un sector que está recibiendo presión compradora actualmente en los mercados y esto se refleja en la cotización de Alphabet, que ya la tenemos en pantalla. Su tendencia es clarísimamente alcista.
y además está en máximos históricos. Pensemos que cuando un valor está en máximos históricos no tiene resistencias por delante. Por eso se conoce como subida libre. Alphabet, al igual que Microsoft, sube a un ritmo superior que la media y mientras esa situación se mantenga, obviamente es un entorno favorable para los intereses de sus inversores. Dentro de la tónica general que estamos viendo en el mercado, Ricardo, estamos muy pendientes esta semana de la reunión, ¿no?, de la Reserva Federal. Quizá no esperamos lo que vienen siendo cambios concretos en sí, pero sí, como siempre, estaremos muy atentos a los mensajes que nos dé Jerome Powell. ¿Qué previsiones tienes tú? ¿Qué vas a vigilar? Bueno, hay que tener en cuenta que estamos en un contexto claramente alcista para las bolsas americanas. Hablábamos que el sector software está en máximos históricos, pero que también lo está la bolsa americana y además con una clara salud. Además de esto, hay que tener en cuenta que todavía estamos en el mes de abril. El mes de abril suele ser muy alcista para las bolsas de valores y es a partir del mes de mayo cuando ya esa situación ya no es tan favorable para los mercados de valores. Es el famoso, como el conocido, ¿no?, vende en mayo y desaparece. Este gráfico que tenemos en pantalla es muy ilustrativo sobre lo que cabe esperar de las bolsas a partir de mayo en adelante durante los meses de verano. Durante la línea naranja que vemos en el gráfico es cómo se ha comportado el mercado de media desde el año 1950 hasta el año 2020 y la línea azul es como lo hacía antes de 1950. Observemos como en la actualidad, durante el verano, el comportamiento tiende a ser prácticamente plano desde el mes de mayo. Un comportamiento bastante lateral que contrasta con las alzas que suelen registrarse, sobre todo en noviembre, diciembre y principios de año. Ahí es a donde nos acercamos ahora, a una parada. Y mucha de la audiencia probablemente se esté preguntando, ¿esta línea azul que representa cómo se comportaba el mercado antes del año 1950, por qué subía en verano? Es una buena pregunta. Subía en verano porque antes de 1950 la agricultura era digamos, la principal potencia económica que existía. Se recogía la cosecha en verano y eso hacía subir a las bolsas. A partir de 1950 los meses de verano pasaron a ser vacacionales porque, digamos, las personas nos industrializamos, llegaron las vacaciones y eso se trasladó a los mercados. Así que estamos cerca de cerrar el mes de abril, que es estacionalmente alcista para las bolsas, y ya nos acercamos a los meses de verano, los meses de más calor, en el que los mercados tienden a tener una pausa. Si tiene culpa de esto o no la Reserva Federal, pues lo veremos, ¿no? Puede tener su influencia a corto plazo, pero tal vez las alzas que hemos visto durante los últimos meses no se repitan a la misma velocidad durante los meses de verano, porque así lo refleja la historia. Desde lo que hemos conocido hoy en la parte de resultados europeos, tenemos las cuentas de gigantes, ¿no?, como es el caso de HSBC, que en este caso, bueno, pues sí que estaba cotizándolas en positivo, VS, quizá un poco la cruz, ¿no?, con ese impacto del caso Archegos. ¿Cómo has visto a estas entidades? A ver, el sector bancario a nivel global está funcionando bastante bien. Fue un sector que sufrió mucho con la crisis financiera, con la bajada en los rendimientos de la renta fija, lo cual redujo mucho sus márgenes de beneficio, pero a finales del año 2020, con ese incremento en los rendimientos de la renta fija, poco a poco ha ido mejorando. HSBC no es de los mejores bancos. A nivel técnico, por aspecto técnico, no es de los mejores bancos para invertir. ¿Por qué? Porque tal y como refleja el gráfico que he preparado, es un valor que a medio plazo está en tendencia alcista, pero su comportamiento es inferior al del promedio del mercado, es decir, supone un coste de oportunidad. Ahora mismo, en general, la banca está funcionando bien, pero HSBC lo hace peor que el promedio del mercado y, por lo tanto, no es de esos bancos más destacados ahora mismo para invertir alrededor del mundo. Una última cuestión, no sé si estás vigilando también el petróleo, estamos mañana pendientes de lo que nos diga la OPEP+. ¿Cómo ves este sector? Las materias primas están funcionando muy bien durante este año 2020, especialmente lo que se refiere a materias primas energéticas, no tanto los metales preciosos, que después de un año 2020 muy lateral, muy bajista, pues se están estancando. Sí que tengo la atención centrada más que en el petróleo, en el sector hardware americano. Este indicador que vemos en pantalla aquí debajo nos avisa de que se espera un movimiento violento en la cotización. Dada la tendencia alcista del sector hardware y su fortaleza, es muy probable que ese movimiento se produzca al alza. Por lo tanto, en resumen, las materias primas en general están alcistas, son un buen producto para tener en cartera,
pero no perdamos de vista el sector hardware, que espera un movimiento violento y probablemente sea al alza. Pues Ricardo González, muchísimas gracias por tu análisis y tus recomendaciones. Vamos a ver entonces cómo sigue cotizando Tesla sobre todo y qué pasa con Microsoft y con Alphabet y con el resto de compañías esta misma semana.